Hola, buenas tardes. Jóvenes, vamos a empezar porque hoy nos espera una clase un poco larga. Vamos a ver hoy multiplicaciones entre vectores, que no es lo mismo que multiplicar un vector por un escalar, porque pues el primero, lo segundo que mencioné, la multiplicación por un escalar ya sabemos que está definida. Por ejemplo, podemos multiplicar 3 por un vector b. Y entonces eso va a hacer que el vector, pues de componentes 3, vamos a ponerlo como B1, 3B2, 3B3, crezca. Crezca o se achique, eso es la multiplicación por un escalar. Pero hoy vamos a estudiar un producto particular. Bueno, vamos a estudiar dos. El primero se llama producto punto o producto escalar, que es el que está definido por acá arriba. El producto punto, producto escalar es una multiplicación que se efectúa, pero entre vectores. Es decir, yo voy a tener un vector b y a este vector b lo voy a multiplicar el producto punto que se simboliza con un punto precisamente por el vector w, por ejemplo. Y el resultado de esta operación va a ser un escalar, no va a ser un vector. Esa es la particularidad de este producto. El resultado de esta multiplicación entre dos vectores ya no va a ser otro vector, sino ahora va a ser un número escalar. Aquí en este teorema, bueno, hay unas cuantas propiedades del producto escalar. Pues tiene que ver sobre todo para checar que el producto escalar, bueno, está definido como, o bueno, cumple algunas propiedades de espacios vectoriales. Entonces, bueno, esto es el producto escalar. Para que quede a lo mejor un poquito más claro, pues vamos a hacer unos ejercicios de esto y van a ustedes observar que, bueno, que esto está fácil. Ajá. A ver, ya me perdí. Ok. 3B. Vamos a hacer estas operaciones entre producto de producto punto, se llama, o producto escalar, ya saben. Aquí, el inciso A, lo que me pide hacer es encontrar el producto punto entre U y B. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a escribirlo. El producto punto entre el vector U y el vector B. Pues lo que vamos a hacer es escribir el vector U, y el vector U es 2, menos 2. Y el vector V vamos a poner el punto, y el vector V es el vector 5,8. Entonces aquí para realizar el producto punto lo que tenemos que hacer es sumar, es multiplicar componente a componente, es decir, X con la componente en X. 2 por 5, pues es 10. Y a esto hay que restarle o sumarle la otra multiplicación de la otra componente. Por ejemplo, menos por más va a ser menos, y 2 por 8 es 16. Y el resultado de esto, 10 menos 16, ¿están de acuerdo que es? ¿Están de acuerdo que es menos 6? Y aquí ya nosotros observamos que el resultado de esta operación, pues ya no es un vector, sino ahora es un escalar, es un número tal cual, ya no es un vector. ¿Dudas? Oiga, profe, Ajá. o sea que ya no se deja como vector, ya se saca ahora sí que el escalar, el número escalar, ¿no? Sí, solamente el puro escalar, efectivamente. Oh, ya. Sí, nada más. Creo que era Bien. mi única duda. Ok, vamos a hacer ahora, por ejemplo, el inciso B. En el inciso B me piden que yo, bueno,
encuentre el producto entre U punto B y después a eso, por ejemplo, me piden U punto B y después a eso, pues lo multiplica por W. Sin embargo, U punto B, esta operación que está aquí, yo ya la acabo de hacer y nos dio menos 6. Entonces, pues esto es menos 6 que multiplica al vector W y el vector W pues es menos 4 con 3. Si yo hago esta multiplicación, aquí sí voy a obtener otro vector, porque aquí estoy multiplicando un escalar por un vector. Menos por menos es más, 6 por 4 es 24, menos por más es menos, 6 por 3, ¿están de acuerdo que es 18? Y ahí está, ya tenemos el inciso B, que no está difícil. Como pueden darse cuenta, esto no está complicado, solamente es, pues es una nueva operación que esté conociendo apenas. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Sí, ¿de dónde saca el menos 6? Perdón, es que se fue el audio un momento. U punto B, ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto nos dio U punto B? Aquí arribita. Ah, ok, ya Nos dio menos 6. entendí. Entonces nada más nos hace falta multiplicar el menos 6 por el vector W. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Es de la tarea, profe? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Es lo que había dejado de la tarea? No, esto es otra cosa. Este es un tema nuevo. Vale, gracias. Ok. Ahora Profe, vamos. ahí se queda como vector y ya no es como escalar. Ajá, sí, porque aquí, exactamente, aquí es un vector, ya no es un escalar, puesto que, bueno, aquí primero encontramos el producto punto y después esto lo multiplicamos por un vector, que esto ya es otro vector. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Aquí, bueno, ahora, en el inciso C, pues lo que me piden primero es, pues es el vector U, y el vector U vamos a escribirlo, el vector U es 2, menos 2, y a esto hay que multiplicarlo con producto punto con el vector 2b. Entonces, pues ya de una vez vamos a hacer el vector 2b. El vector b es este, y si yo multiplico por 2 ese vector, pues voy a obtener 10 con 16. ¿Están de acuerdo? Y entonces aquí yo ya podría realizar el producto punto. Ya vimos que el producto punto es primera componente con primera componente, 2 por 10 es 20. Ahora segunda componente con segunda componente, menos por más es menos, y 2 por 16 es 32. Y si nosotros hacemos la suma que obtuvimos, 20 menos 32, ¿están de acuerdo que es menos 12? Aquí obtenemos un escalar. Aquí en este ejercicio, la respuesta de este ejercicio, pues es la obtención de un escalar. Y finalmente, el inciso D, que es el inciso D, está sencillo. El inciso D vamos a utilizar una de las propiedades, la última. Por ejemplo, aquí me está diciendo que si yo hago la multiplicación o el producto punto entre el mismo vector, eso es lo mismo que realizar la norma al cuadrado del vector. Entonces, pues en lugar de realizar esta operación de la norma y luego elevado al cuadrado, pues ya vemos por las propiedades que esto es lo mismo que hacer, en este caso, W.W, o sea, realizar el producto punto con respecto a ese vector. Entonces, pues si nosotros realizamos ese producto punto entre el mismo vector, pues, a ver, vamos a hacerlo. El inciso D me piden que encuentre la norma del vector W al cuadrado, pero esto es igual a realizar el producto punto entre el mismo vector. Entonces, esto va a ser igual a menos 4 con 3, y esto multiplicado por el vector menos 4 con 3. Y si hacemos la operación, pues sabemos que es este por este. Menos por menos es más, 4 por 4 es 16. Y luego este por este, más por más es más, 3 por 3 es 9. Y 16 más 9. Jóvenes, ¿están de acuerdo? Que es igual a 25. ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿dudas Sí, con profe. respecto a esto? Está muy fácil. Es solamente una nueva operación, la operación multiplicación.
entre vectores, y recuerden que se llama producto punto o producto escalar porque el resultado de la operación no va a ser un vector, sino va a ser un escalar. ¿Sale? ¿Sí o no? Ok, voy a suponer que todos me dijeron que sí. Sí, profe. Ok, y vamos a ver otra cosita con respecto a esto. 3A, 3B, 3C, sí. Ok. El producto punto me sirve, bueno, una de las principales aplicaciones entre el producto punto es que esta la puedo yo ocupar para encontrar el ángulo el ángulo entre dos vectores, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si yo tengo este vector y este es el vector U, y aparte tengo este vector que es el vector V, o bueno, W, entonces el ángulo que va a haber entre estos vectores, yo lo puedo encontrar con esta fórmula que está por acá, que es el coseno del ángulo θ, que es este mismo ángulo que está por acá, debe de ser igual a el producto punto entre el vector U y el vector W, en este caso es un vector W, sobre la norma de U y la norma de W. Así nosotros podemos encontrar ángulos entre los vectores, que es algo bastante, de hecho, importante en esta materia. Hay muchos ángulos entre vectores y bueno, voy a adjuntar otra imagen para que ustedes observen a qué me refiero. A ver. Ok. Esta fórmula que está acá ahí dice que es una forma alternativa del producto del ángulo entre vectores, efectivamente lo es. La fórmula anterior que escribí, y esta es exactamente la misma. Pero aquí lo importante es justamente esto, cómo están dirigidos los vectores dependiendo del producto punto. Aquí lo importante, bueno, lo rescatable de esto es que si el producto punto entre dos vectores me da 0, aquí por ejemplo esto es los que les estoy mencionando, si el producto punto entre dos vectores me da 0, eso quiere decir que los vectores de los cuales estoy hablando son ortogonales o un sinónimo de ortogonal es perpendicular. ¿Sale? Entonces, esta es una manera muy efectiva para comprobar esto en los vectores. Por ejemplo, en días pasados les comenté que por ahí, bueno, les dejé una tarea en la cual pues había 3 puntos y entonces ustedes tenían que clasificar qué tipo de triángulos formaban los puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo hubiera hecho el producto punto entre este vector y este vector, me hubiera dado 0 y por lo tanto quiere decir que aquí había un ángulo de 90 grados y por lo tanto este triángulo pues era un triángulo rectángulo. Por ejemplo, eso podríamos ocuparlo para eso. ¿Cuándo dos vectores van a ser perpendiculares? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido sobre esto para que ustedes observen a qué me refiero. Y de hecho está bastante bonita esta propiedad. Por ejemplo, si yo tengo un vector que va de aquí a acá, y vamos a decir que este es el vector que tiene componentes 2 en X, 0 en Y, y además tengo este otro vector que está por acá, pero este vector tiene componentes, bueno, aquí no lo puse como componente, sino lo puse como punto, este es 2,0, y este otro vector es el vector 0 en X con 8 en Y. Por ejemplo, por decir algo, nosotros aquí nos damos cuenta que entre este vector, vamos a llamarlo el vector U, y este vector V, pues hay 90 grados, entre ellos hay 90 grados. Pero nosotros lo que necesitamos es una manera analítica de poder verificar que esto es cierto. ¿Cuál es esa manera analítica? Si nosotros calculamos el producto punto entre B y U y este producto punto nos da 0,
Entonces esto quiere decir que efectivamente hay 90 grados o el ángulo que hay entre esos dos vectores pues es de 90 grados. Vamos a ver si esto es verdad. Para corroborarlo, el vector V tiene coordenadas, bueno, tiene componentes 0,8 y el vector U tiene componentes 2,0. Si nosotros realizamos el producto punto entre esto, pues 0 por 2, ¿cuánto va a ser? 0 más, ahora 8 por 0, pues esto va a ser 0 y el resultado efectivamente pues es 0. Y entonces si el producto punto nos da 0, quiere decir que el vector U y el vector V son ortogonales o en su sinónimo ortogonales o perpendiculares. ¿Sale? ¿Dudas? No, profesor. No. Ok. No, profe, ninguno. Ok, va. Vamos a ver qué más hay de ejercicios de este tema, porque ya casi lo acabamos. Pueden darse cuenta que no está difícil, este tema está bastante sencillo. El primer producto entre los vectores. Ok. Aquí lo que miren, aquí lo que me dice es, si tengo 3 vectores en el espacio, no, tengo 4. U, V, W y Z. 4 vectores en el espacio. ¿Cómo sé que están en el espacio? Pues porque tienen 3 componentes cada vector. Lo que me piden es que encuentre el ángulo entre cada uno de los siguientes pares de vectores. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el inciso A. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Ya sabemos que la fórmula que tenemos que ocupar es que el coseno de teta debe de ser igual a el producto punto entre el vector, por ejemplo, U y V, dividido entre la norma de U y multiplicado por la norma de V. Esa es la fórmula que tenemos que ocupar. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer aquí, pues por ejemplo, es encontrar el ángulo entre U y V. Entonces, pues vamos a ponerlo entre U punto B, vamos a escribirlo. U punto B, ¿están de acuerdo que el vector U es 3 menos 1, 2, que multiplica al vector B, que es menos 4, 0, 2. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 3 por menos 4, menos 12. Menos por más es menos, 1 por 0 es 0, más 2 por 2 es 4. Y por lo tanto esto nos da, ¿están de acuerdo que esto es igual a menos 8? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya tenemos la parte superior, la parte del denominador. Ahora necesitamos la parte del, numerador, la parte del denominador. Para eso, pues tenemos que calcular la norma de U. La norma de U, pues sabemos que es la raíz cuadrada de el primer término al cuadrado, que es 9, más el segundo término, la componente al cuadrado, que sería 1, más 2 al cuadrado, que sería 4, y esto es igual a raíz de 14. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, Sí, profe. y ahora la norma del vector V, porque también la necesitamos, la norma del vector V, pues ahora esta sería menos 4 al cuadrado es 16, más 0 al cuadrado pues va a ser 0, más 2 al cuadrado esto va a ser 4, y por lo tanto esto debe de ser igual a raíz de 20. ¿Sí o no? Profe, la norma de U no es 15, raíz de 15, ¿Por qué? es 9 más 1 más 4, ¿no? ¿Cuánto es eso? 14. Ah, sí, perdón. No pasa nada. Está bien. Ok. Aclarando esa duda. Oiga, profe, Ajá. la de la raíz de 20 se puede sacar como 2 raíz de 5 o la podemos dejar así. Sí, puedes hacerlo, pero también se puede dejar así, es lo mismo. Ok, sí. Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, pues, es encontrar el ángulo. Entonces, pues, vamos a hacerlo. Coseno de teta debe de ser igual a U punto B, pero eso ya sabemos que vale menos 8, entre raíz de 14, que multiplica a la raíz de 20, ¿sale? Ya tenemos eso. Ahora, por favor,
hagan esta operación en su calculadora y díganme cuánto les da esta parte. Esta parte que está por acá. ¿Cuánto les da? ¿0.99? No. Es menos 0.47. 0.4780. 4 cifras significativas. Ajá, perfecto. Eso es lo que les da. Ahora, aquí ustedes me pueden decir, pero eso no es un ángulo. Y efectivamente, eso no es un ángulo. De hecho, lo que nosotros tenemos es el coseno del ángulo que nos interesa. Entonces, si yo quisiera despejar el coseno, ¿cómo pasa el coseno al otro miembro de la igualdad? ¿Cómo pasaría? Arco coseno. Arco coseno. Negativo, ¿no? Arco No. coseno. Arco coseno, o lo que es igual a coseno a la menos 1. En su Coseno a la calculadora lo menos que podemos colocar es coseno a la menos 1 de 0.47, de menos 0.4780. ¿Podrían, por favor, calcular el coseno inverso de eso? Y entonces... Da 61.445. No. 61.445. No, Es 118.55. así es. 0.56 grados. Exacto. A lo mejor, a ver, déjame ver. Déjame tratar de adivinar qué está pasando con con lo que... ¿Todo bien en este? ¿Cuánto dices que te dio? Señorita. No, olvídelo, es que olvidé poner el menos. Ah, ok, perfecto, ya está. Eso sí, ya me dio. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos el ángulo que existe entre esos dos vectores. Pueden ustedes darse cuenta, chicos, que estas operaciones, o sea, todas las operaciones que estamos haciendo no son nada complicadas. O sea, lo único que tenemos que hacer en este caso, pues seguir esta fórmula, ¿no? Y calcular algunas cositas, pero son cosas que, bueno, por ejemplo, las normas, yo entiendo que las normas ya las saben calcular porque ya lo vimos bastante. Esto es una operación nueva, esto quizá aquí podrían a lo mejor tener alguna duda, pero tampoco es una operación muy compleja, es decir, solamente son multiplicaciones y sumas. Entonces, yo entendería que esto ya lo pueden hacer ustedes. No sé si alguien tenga alguna duda del proceso o del significado, no sé. No, profe. Ok, perfecto. No, profe. Bien, los otros dos ya no los voy a hacer porque pues es repetitivo, es decir, es hacer más de lo mismo. Y pueden darse cuenta pues que vamos a obtener pues resultados parecidos. A lo mejor en alguno da 0 y ya sabemos que cuando nos da 0, entonces eso quiere decir que el ángulo entre esos dos vectores pues es de 90 grados o lo que es igual que esos dos vectores son ortogonales. Proyecciones ya no las voy a ver con ustedes. Y bueno, aquí viene lo importante, que son sus ejercicios. Bueno, su primera tarea de hoy, porque como les decía, hoy tenemos una clase larga, que era lo que no quería que sucediera. De esto, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, de esto van a hacer lo siguiente. Van a hacer el ejercicio 1 y 8. Van a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 8. Con la instrucción que está ahí, ¿no? Van a hacer eso. Después... ¿Podría poner un poquito más zoom en la imagen, profe? ¿Así? Sí, gracias. Bueno, Ok. para tomarle captura a los ejercicios. Ajá, igual les voy a pasar la imagen. Y después, ok. Y de aquí van a verificar, o sea, van a hacer ahora lo mismo que hicimos ahora. Van a verificar si estos vectores son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas. Van a hacer el ejercicio, no puedo rayar.
el ejercicio 20 y el ejercicio 26. Este ejercicio se ve interesante. El ejercicio 20 y el 26. Entonces ya tenemos el 1, el 8, el 20, el 26. Y van a ser de estos, miren aquí lo que les comentaba. Se dan los vértices de triángulos. Determinar si el triángulo es un triángulo agudo, un triángulo obtuso o un triángulo recto. Pero aquí ya les están hablando de, bueno, de tipos de triángulo referente al ángulo, pues porque ustedes ya pueden calcular el ángulo que hay entre cada vector. Por ejemplo, nos dan 3 puntos. Nosotros calculamos pues los vectores entre cada uno de esos 3 puntos. Y entonces, si aplicamos esta fórmula 3 veces, podemos, o bueno, 2 veces nada más, podríamos conocer los ángulos que hay dentro del triángulo, ¿están de acuerdo? Y entonces definir si el triángulo es un triángulo agudo, obtuso o un triángulo recto. ¿Sale? No lo van a hacer, solamente pues les comentaba que aquí podríamos nosotros, por ejemplo, pues observar esta cualidad, ¿no? De los triángulos a 2 puntos. Bueno, vamos a continuar para ver si acabamos, que no creo que acabemos. Vamos a continuar con la clase. El segundo producto entre vectores se llama producto cruz o producto vectorial, que es esta nueva operación que vamos a aprender. El producto cruz o producto vectorial sí da como resultado ahora un vector. Es otra multiplicación entre 2 vectores, pero el resultado de esta multiplicación pues es otro vector. Por eso se llama producto vectorial, conocido también como producto cruz. El producto anterior se llamaba producto punto o producto escalar, porque el resultado era un escalar, ¿sale? Pero aquí, en este sí vamos a tener como resultado un vector. Particularidades del producto cruz. Por ejemplo, yo tengo este vector U y ahora tengo este vector V. El resultado de esta multiplicación que se escribe de esta manera, U cruz V, va a ser otro vector que vamos a llamar, por ejemplo, W. Y W, vamos a ponerlo así, W va a tener una particularidad muy importante. El vector W va a ser ortogonal tanto al vector U y al vector V. Es decir, va entre el vector W y entre el vector U y entre el vector W y el vector V van a haber 90 grados. Aquí, entre estos dos vectores, van a haber 90 grados. Y eso no significa que, por ejemplo, que entre U y V también haya 90 grados. Eso no es cierto. Aquí no es necesario que exista 90 grados, ¿sale? Esta es una de las principales aplicaciones de los vectores en física. Si ustedes ahorita están viendo estática o van a ver estática, van a utilizar justamente este producto cuando vean el tema de momentos. ¿Por qué? Porque el momento, bueno, bueno, ahí lo van a aprender, pero el momento de una fuerza siempre es perpendicular a los vectores fuerzas que se aplican o al cual ustedes están aplicando la fuerza par para generar el momento. Bueno, perdón, ¿dudas con respecto a esto? Porque eso es muy importante, chicos. ¿Dudas? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Cuál es el mecanismo para resolver o bueno, para encontrar producto cruz? Bueno, aquí, de hecho, ahí está escrito en la definición del producto cruz, pero pues vamos a hacer un ejercicio para que esto quede quizá un poquito más claro. A ver, por ejemplo, ahora vamos a hacer el ejercicio en la imagen 4B. Aquí, miren, aquí me están pidiendo que encuentren el producto vectorial entre U y V y me dan los vectores U y V. El vector U es este vector que está por acá y el vector V, pues ese es otro vector que está por acá. Ok, vamos a calcular el vector U cruz V. ¿Sale? Vamos a calcularlo. ¿Cómo calculamos este vector? Lo que tenemos que hacer ahora, pues es calcular un determinante. En la primera línea, yo voy a colocar I, J, K, por ejemplo. Ahora, lo que voy a hacer aquí
es, como aquí primero me dice que está el vector U, entonces aquí yo voy a colocar los coeficientes del vector U. ¿Cuánto vale el coeficiente en I del vector U? ¿Están de 1. acuerdo que vale 1? El coeficiente en J, ¿están de acuerdo que vale -2? -2. Y el coeficiente en K, ¿están de acuerdo que vale 1? Y ahora los coeficientes del vector V, pues es 3, 1 y -2. Y entonces, una vez hecho esto, pues lo que nosotros vamos a hacer, pues es calcular el determinante. Recuerden que para calcular el determinante, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La primera componente, pues va a ser la componente en I. Es decir, voy a ocupar esta. Como estoy calculando el determinante para I, pues esta columna y esta columna no me sirven. Y entonces lo único que voy a hacer yo es decir, 2 por 2, pues va a ser 4, respetando los signos, menos, recuerden que siempre cuando multiplico hacia arriba, el signo ya de entrada lleva un signo negativo. 1 por 1, pues esto va a ser 1. Y así es como me quedaría. 4 menos 1, ¿están de acuerdo que sería 3? Entonces la primera componente pues sería 3. Voy a borrarlo, voy a darle hacia atrás. Entonces esto sería 3. Ya el resultado de esto sería 3. Ahora me voy con la componente en J. También la componente en J de entrada siempre lleva un signo de menos. Entonces ahí, por regla, voy a tener yo un signo de menos. Aquí y acá no lo voy a tomar en cuenta. Entonces yo voy a decir 1 por -2, pues esto es -2, menos, porque recuerden que siempre hacia arriba es negativo. 3 por 1, ¿están de acuerdo que es 3? Entonces esto sería -5. Voy a hacer hacia atrás para, ok, para menos J, el resultado de la operación era -5, y ahora la tercera componente pues es la componente en K, es decir, voy a poner por aquí el K, ya no voy a utilizar ni esta, y entonces voy a decir 1 por 1, pues esto va a ser 1, menos, recuerden que cuando multiplico hacia arriba pues siempre es signo negativo. 3 por -2 es -6. -6. Y entonces, pues el resultado del producto cruz entre de estos dos vectores, pues es 3 en I, menos por menos, ¿están de acuerdo que es +5 en J? ¿Y cuál sería el resultado en K? 7. Ajá. +7 en K. Y así, chicos, es como calculamos, por ejemplo, el producto cruz entre el vector U y entre el vector V. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, Ajá. siempre en la parte de la J va a ser menos, siempre, Sí. siempre. Siempre aquí en J siempre va a llevar un signo negativo, siempre. Gracias. Ok. Está fácil, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Vamos ahora a calcular el inciso B. De esto sí vale la pena realizarlo. Lo voy a hacer un poco más rápido porque ya vieron la mecánica. El inciso B, ahora lo que me piden es calcular el vector B cruz U. Es decir, se dan cuenta que es exactamente el mismo, pero ahora primero pues tengo el vector B y después tengo el vector U. Por lo tanto, bueno, aquí va a ser lo mismo, IJK. Ahora aquí va a ser 3, 1, -2. Y abajo va a ser 1, -2, 1. Ustedes van a decir, esto no puede afectar en mucho, pero pues a lo mejor sí afecta. Vamos a hacer el cálculo. La primera, pues es 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4 positivo. Entonces aquí sería -4. Menos en J. En J sería 3 por 1, 3. Menos sería más, 2 por 1, 2. Y en K, ¿están de acuerdo que sería 3 por -2 es -6? Menos 1. Y el resultado de esto, pues es -3 en I, -5 en J, -7 en K. ¿Qué notan del resultado anterior? Que se La inversa. Exacto. Lo Cambian que de notan, signo. lo que deben de notar es que es exactamente el mismo vector, pero
multiplicado por menos 1. Entonces, de aquí nosotros podemos escribir que, exacto, muy bien. Lo que podemos escribir es que cuando nosotros calculamos el producto cruz entre U, por ejemplo, un vector U y un vector B, esto es igual a menos el producto cruz de B cruz U, ¿sale? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, ahora con esto que nosotros sabemos, pues podríamos decir que, por ejemplo, si en el examen yo les pregunto esto, ustedes calculan una vez y dicen, ah, pero pues hay una propiedad que dice esto, y ya ustedes solamente escriben el resultado, y con eso pues es suficiente, ¿sale? Sí, profe. Ok, ¿y esto por Ok, qué? profe. Porque recuerden que en la multiplicación de matrices, no hay la conmutatividad. Aquí, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que, si bien es el mismo vector, no es el mismo vector completamente, porque hay un signo de menos. Hay un signo de menos de entrada. Y bueno, y vamos a calcular el último punto, a ver si nos da tiempo antes de que acabe el tiempo de la grabación. Vamos a calcular, por ejemplo, el vector B cruz B. ¿Qué sucede cuando calculamos el producto cruz con respecto del mismo vector? Esto también es algo interesante. Yo ya sé qué va a dar. Vamos a calcular el vector B cruz B. Pues ya sabemos que aquí va a ser I, aquí va a ser J, acá va a ser K. El vector B es 3, 1, menos 2. Y después, pues va a ser por 3, 1, menos 2. ¿Qué sucede? Bueno, en I, ¿cuánto nos daría en I? 1 por menos 2, menos 2. De entrada un signo de menos, 1 por menos 2, menos 2. Ahora, ya tengo la componente en I. Menos J. En J, ¿cuánto sería? 3 por menos 2, menos 6. Menos 3 por menos 2 sería menos 6. Más en K. ¿Cuánto sería en K? 3 por 1, 3. Menos 3 por 1, 3. ¿Y cuánto me da esto? 0, ¿no? Exacto. En todos, entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí menos por menos es más. 2 menos 2, 0. Esto da 0. Aquí menos por menos es más. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Entonces aquí el resultado de realizar el producto cruz por el mismo vector me da el vector 0. ¿Qué significa el vector 0? Pues que tengo 0 en I, más 0 en J, más 0 en K. No es el escalar 0, o sea, esto no es igual, por ejemplo, a 0 escalar, o sea, el 0 que conocemos cuando sumamos, por ejemplo, 5 más 0, que va a dar 5. Aquí, como estamos hablando de vectores, nosotros no podemos decir que el resultado de esto es 0, porque esto es incorrecto. Debo de especificar que es un 0 vectorial, y el 0 vectorial está compuesto por un 0 en I, un 0 en J y un 0 en K. ¿Sale? Eso sí es importante establecerlo bien. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. No, ninguna, Ok. profe. Entonces, lo que nosotros entonces podemos concluir es que cuando realizamos el producto cruz entre el mismo vector, pues el resultado va a ser 0, pero no es el 0 escalar, sino es el 0 vector. ¿Sale? Ok. Les voy a pedir, chicos, que se vuelvan a unir porque ya se va a acabar y todavía nos falta como 3 horas de clase por todas las clases que no les pude dar.